Buenas tardes, soy José Antonio Fernández Bravo y dirijo la Cátedra de Especialización Educativa y Aprendizaje de la Matemática de la Universidad Camilo José Cela. Vamos a hablar brevemente porque habría mucho que hablar sobre los aspectos facilitadores y perturbadores del desarrollo del pensamiento matemático. Digo que habría mucho que hablar porque evidentemente son muchísimos los factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero tenemos este ratito para centrarnos en las ideas esenciales. Perdón, que tenemos un concepto de matemática que habitualmente va muy asociado al número. Parece ser que cálculo y matemática están tan relacionados que podemos decir que a una persona se le dan bien las matemáticas cuando es ágil y tiene habilidades y destrezas ese cálculo, cosa que no es del todo cierto. Digamos que la matemática es la actividad mental que permite establecer relaciones. Digamos que la matemática es el arte de comprender situaciones, no de calcularlas. Otra cosa es que a través de esas relaciones el cálculo facilite procesos que se invierten en desarrollo por la actividad mental generada, no por las operaciones utilizadas. Entonces, quedémonos con esto porque es muy importante diferenciar el desarrollo del pensamiento matemático de las operaciones de cálculo. Había una vez una hormiga que se llamaba Libriniga. Voy a empezar con un pequeño cuento. Y la hormiga Libriniga estaba orgullosísima de su nombre. Repetía una y otra vez: soy la hormiga Libriniga, soy la hormiga Libriniga. Hasta que un día, cruzando por un palo que servía de puente a un pequeño riachuelo, pues perdió su nombre. Y ya no sabía cómo se llamaba. Al perder su nombre intentaba recordarlo, pero era en vano. Cuando se encontró con un animal y le preguntó: animal, ¿tú qué animal eres? Dice: yo soy un perro. ¿Y tú qué animal eres? Dice: yo soy una hormiga. Dice: oye, perro, ¿me puedes ayudar a a buscar una cosa que se me ha perdido? Y entonces el perro le dijo: claro, si me dices tu nombre, entonces te ayudo a buscar lo que se te ha perdido. Claro, la hormiga no sabía cómo se llamaba, porque había perdido el nombre, cruzar por encima de un palo que servía de puente a un pequeño riachuelo. Entonces el perro le dijo que solo la ayudaba si le decía el nombre, con lo cual el perro no la pudo ayudar porque la hormiga no le pudo decir el nombre. Bien, esto es algo sencillo. Casi que nos preguntamos a qué se debe, ¿no?, este inicio. Evidentemente, a muy pocas personas esto le puede sonar a desarrollo del pensamiento lógico y matemático. Sin embargo, si yo dijera ahora mismo que vamos a demostrar si los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados, hombre, ya la cosa cambiaría. Fíjese, he dicho cantidad de palabras que suenan a matemáticas, ¿no? Y además, si abordamos una pequeña demostración diciendo que todo cuadrilátero se puede descomponer en dos triángulos y que los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados y que por tanto 180 y 180 nos darían los 360 del cuadrilátero, nos sonaría matemáticas y estaríamos todos encantados de haber entrado en una ponencia de matemáticas. Qué pena
que la hormiga libiriniga no nos suene de la misma forma. Qué pena que cuando te dicen, demuestre usted que el perro no le ayuda a la hormiga, y tú no entiendas que esas mismas cadenas de relaciones lógicas que ponen en funcionamiento mecanismos cognitivos superiores y metacognitivos no se acerquen a lo mismo que yo he hecho con los ángulos. No la puede ayudar. ¿Por qué no la ayuda? Porque no nos dice el nombre. ¿Por qué no le dice el nombre? Porque lo ha perdido. ¿Dónde? Al cruzar por encima de un palo que sirve de puente a un pequeño riachuelo. Relaciones en suma. Para desarrollar el pensamiento matemático tenemos que tener en cuenta que la emoción, la observación, la intuición y el razonamiento forman parte activa de esas relaciones. Hay que cultivar el razonamiento a través de pequeños cuentos, donde la justificación se torne en procesos que ayuden al desarrollo de esas funciones ejecutivas y demás áreas cerebrales. Hace tiempo hice esta experiencia que quiero compartir por si nos ayuda a estos aspectos facilitadores que buscamos, ¿no? Les presenté a los niños una cuerda que era bastante ostentosa en longitud. Veamos, por ejemplo, ahí la cuerda roja. Yo les pregunté, ¿qué veis? Me encanta preguntar qué veis porque es fundamental partir de su lenguaje, de su vocabulario. En definitiva, son ellos quienes nos muestran sus experiencias. Así que me dijeron una cuerda. ¿Qué podéis decir de esta cuerda? Bueno, me dijeron que era la grande, larga, muy larga, estirada, de fuerte. Bueno, yo callé. Siempre callo. Así que permití que un niño que represento con la letra A, una niña, cogiera de un extremo esa cuerda y la estiré de tal manera que no llegara a tocar a otro objeto B, supongamos la pizarra. Así que les pregunté, ¿toca esta cuerda larga, muy larga, fuerte y estirada a la pizarra? Y todos me dijeron no. Bien, ¿qué significa que todos te digan no? Que estás trabajando con lo que ellos ven, que estás trabajando con materiales. Ellos me dijeron no porque los materiales para la enseñanza de la matemática, para desarrollar ese pensamiento matemático, son la realidad y la evidencia. No son las cuerdas. Si yo con las cuerdas o con los materiales hago o permito, ¿no?, que ellos imiten mi pensamiento, no estoy provocando ninguna acción mental que favorezca el desarrollo del pensamiento matemático. Pero si yo con las cuerdas lo que hago es provocar una situación real y evidente, donde yo no tenga que decir lo que pasa, bueno, entra en funcionamiento sus decisiones, y en ese sentido se genera evolución mental. Me dicen no, claro. ¿Por qué? Pues porque ven que no. Yo les digo, oye, ¿y si esta cuerda, que era larga, muy larga, estirada, no toca la pizarra, tú por qué dices que es larga, muy larga? Todos se quedaron callados. No sabían qué contestar. Nuestra misión no es enseñar. Nuestra misión es provocar. Acelerar el proceso de la sorpresa intelectual que se convierte en admiración por encontrar una respuesta. Su cerebro no puede entender que algo largo, muy largo, no llegue. Pero todavía no ha terminado la actividad. Con una cuerda que represento con el color verde,
ya se ve perfectamente la diferencia de longitud, pues hice lo mismo al día siguiente. Saqué la cuerda, les dije, ¿qué veis? Me dijeron que era una cuerda verde, que era pequeña, que era enana, que era renacuaja, que era corta. Me dijeron todo. No pasa nada, no estoy buscando ninguna palabra. El acierto del alumno es el acierto del maestro, el acierto. Entonces, yo permití que un niño, por ejemplo, F, Francisco, la cogiera por un extremo. Hice que el otro extremo tocara a un objeto H. Yo les pregunté, ¿toca la cuerda verde corta, pequeña y renacuaja a la silla? Por ejemplo, sea silla, el objeto H. Todos me dijeron sí, es otra realidad y evidencia. Yo no tengo que decir lo que pasa. Yo les pregunté, oye, y si la cuerda es corta, muy corta, renacuaja, ¿cómo es posible que toque a la silla y la cuerda roja, larga, muy larga, no tocaba la pizarra? Aún el silencio era más grande. Algunos, ¿verdad?, rompían ese silencio diciendo, mi abuelo dice que va a venir a vivir con nosotros. Es evidente, tiene que su cerebro, por algún lado, compensar la presión intelectual que genera que algo corto, muy corto toque y algo largo, muy largo no llegue a tocar. La actividad final consistió en llevar una cuerda que represento con el dibujo azul. Esta cuerda era de mayor longitud que la verde y menor longitud que la roja. Así que les pregunté, oye, ¿qué veis? Y una cuerda azul. Yo les pregunté, ¿esta cuerda es corta, muy corta, renacuaja o larga, muy larga? Y todos al unísono, casi sin dejarme terminar lo que quería decir, me dijeron, ¿quién la va a coger? Y otros me preguntaban, ¿pero a dónde tiene que tocar? Qué grande es permitir que se generen ideas. Este es el desarrollo del pensamiento matemático, la generación de ideas. A partir de ahora se hacen dos preguntas fundamentales. ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? Jugamos a establecer relaciones. Así, por ejemplo, donde una cuerda verde llegue a tocar, cuando yo les invito a que vean si la cuerda azul tocaría lo que toca la verde, todos sin necesidad de ninguna manipulación, dicen sí, sí toca. Digo, pero hombre, prueba a ver. Dice sí, pero si llega la verde, llega la azul, porque la azul es de así, de más estirada que la verde. Es su lenguaje. El problema, lo que nos preocupa, es que medimos los saberes por las palabras que son capaces de enunciar y no por las ideas que son capaces de generar. Claro, donde llega la verde llega la azul, y donde llega la azul llega la roja, pero donde llegue la roja es posible que llegue el azul, pero no es seguro. Es entonces un campo que permite una dinámica de acción y reacción para crear relaciones. Dada una distancia FH cualquiera, donde FH llegue, llegará a B. ¿Por qué? Porque AB es más larga que FH. Nos podemos quedar con esto, o nos podemos quedar con alguna actividad que diga rodea el cinturón largo, rodea la cuchara corta. En matemáticas no existe largo ni corto, porque establece una función de comparación y por tanto es una estructura de medida. Ya desde muy temprana edad las
expresiones correctas deberían ser más largo que, más corto que. ¿Por qué? ¿Por un antojo nuestro? No, porque es una relación comparativa. Es decir, nada es largo y corto. Solo puedo decir que la cuerda roja es más larga que la cuerda azul y la cuerda azul es más larga que la cuerda verde. Pero, ¿qué es corto? ¿Qué es largo? Esas son las relaciones que, a mi juicio, de verdad favorecen el desarrollo del pensamiento matemático. Bien, lo que sí es cierto es que a todo la acción que incorporemos por metodología didáctica tenemos que envolverla con un método. Muchas veces hablamos de metodologías innovadoras, metodologías activas, pero no hablamos de método. Habitualmente el método que han utilizado con nosotros es enunciar, memorizar y comprender. Es decir, primero nos enunciaban, luego memorizábamos y por último comprendíamos. Si es que a esa acción hemos llegado alguna vez, ¿no? Porque mantenemos en la memoria cosas que sabemos decir sin saber lo que significan. Lo que proponemos, el método que se propone, es un método que cambia la actividad mental y el acceso a la adquisición del conocimiento, porque lo que se propone es que primero hay que comprender, es decir, que primero hay que generar ideas y luego enunciar, poner nombre a las ideas generadas. Este proceso ayuda muchísimo a dar respuesta a muchos de los avances neurológicos, neurocientíficos y neurodidácticos que tenemos actualmente respecto a la respuesta a la pregunta ¿cómo se aprende? Y lo que sí sabemos es que no podemos preguntarnos cómo se enseña si antes no nos hemos preguntado cómo se aprende. Pues enseñar es ante todo producir aprendizaje. Fíjense que el tercer punto es memorizar. O sea, yo ya he comprendido que significa dar sentido propio al correcto significado. Genero ideas. Después pongo nombre, pongo el nombre correcto. Triángulo, diagonal, distribución de probabilidad o teorema del límite central. Son palabras que sin la interpretación correcta no ofrecen ningún saber, ningún conocimiento. Pero si no memorizamos, si no lo guardamos para el recuerdo, no generamos aprendizaje, con lo cual no nos podemos quedar solo en la comprensión. Para generar desarrollar un pensamiento matemático, tenemos también que dotar de simbología correcta, de vocabulario correcto. Lo que aquí se está planteando es, ¿cuándo? Lo que se está diciendo es, no empiece usted por la palabra, vamos a empezar por la idea. Pero no se puede deducir de ello que la palabra no sea importante, que el símbolo no sea importante y que la representación no sea importante. Una vez que hemos comprendido, enunciado y memorizado, si aplicamos, si somos capaces de tomar decisiones propias en situaciones diferentes a las aprendidas, convertimos lo que hemos aprendido en saber. Es lo que mide el nivel competencial de nuestros niños y niñas. Es evidente que ese nivel competencial nunca se va a adquirir sin la palabra más grande, que es la palabra comprensión. Entonces, ahora viene el tema de, oiga, ¿qué opina usted de las matemáticas comprensivas? ¿Qué opina usted de las matemáticas afectivas? Y de las matemáticas inclusivas y de las manipulativas. Mire usted, las matemáticas son matemáticas. Disciplina definida por su propia naturaleza. No hay matemáticas manipulativas, ni afectivas, ni inclusivas. El inclusivo eres tú. El afectivo soy yo. El manipulativo por generar acciones que permitan entendimiento y comprensión soy yo. El inclusivo soy yo. Esta es la grandeza. Que la matemática es matemática y que nosotros seremos esos innovadores
que presentemos las ideas. No busquemos libros de matemáticas inclusivas. No las hay, no las hay, no los hay. No podemos dejar de pronunciar en voz alta la palabra escuchar si queremos añadir aspectos facilitadores al desarrollo del pensamiento matemático. Todo niño o niña cuando expresa una idea, la expresa desde el razonamiento. Si nosotros les cortamos, esa idea lo que hacen es intentar adivinar lo que tú quieres escuchar y por tanto cambian el razonamiento por la adivinación. Nuestra misión como adultos es adaptarnos, escuchando, preguntando por qué hacen lo que hacen o por qué dicen lo que dicen. Y ayudarles, acompañarles y modificar, si es el caso, nuestras preguntas, nuestras órdenes, ¿no? En este sentido, este ejemplo que traigo aquí dice, así de claro, pinta, colorea el dibujo, el gráfico o el círculo, ¿no? Mejor, donde hay dos sillas. Muchos niños colorearon los dos círculos y a muchos niños también se les puso carita triste. Es decir, hola tesoro, te has equivocado. Qué triste, porque si escucháramos y nos preguntáramos por qué hacen lo que hacen, seguramente podríamos acompañarles mejor. Y la pregunta ya no sería cuántos me siguen a mí como maestro, sino a cuántos puedo seguir yo como padre, como madre, como docente, ¿no? Evidentemente en los dos hay dos sillas. Tú no puedes decir eso y pensar que se ha equivocado. También puedes pensar que tienes que creer en el que aprende. Y si crees en el que aprende, vas a fortalecer sus ideas. ¿Por qué? Porque para generar una idea, el cerebro percibe, piensa y siente. Las tres cosas son necesarias para generarlo. Qué pena que muchos creen que solo se hace o se consigue la idea con el pensamiento. Bien, ¿qué sucede con esto? Si yo genero sentimientos positivos, de confianza, de autoconcepto, de actitud, de atreverse a, pues evidentemente lo que se percibe, lo que se piensa y lo que se siente va a generar mejores ideas que si los sentimientos, la confianza o el autoconcepto es otro. Yo le tendría que decir, oye, ¿por qué has pintado los dos círculos? Y entonces ellos me explicarán, estoy segurísimo, que me dirán lo que la matemática dice. Pues mire usted, porque dos porque 5 son 2 más 3 y donde hay 5 también hay 2. Cuando recibamos una respuesta que no esperamos o que no coincide con lo que nosotros deseamos, si queremos distinguir los deseos del que enseña de las necesidades del que aprende, tenemos que adaptarnos a esa respuesta y preguntarnos por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen, como decíamos antes, ¿no? Pero sobre todo entender que haya discrepancia no significa que no razonen. No significa que no razonen, solo significa que el razonamiento que ellos han utilizado es distinto al que tú has utilizado. Nada más. El desarrollo del pensamiento matemático está en la observación. Hay que trabajar mucho la observación. En este sentido, si yo solo trabajo la observación o hago una didáctica oportuna, pero el contenido no es
isomorfo a la matemática, es decir, no es correcto, pues generaríamos una buena disposición o actitud hacia el aprendizaje, pero un saber incorrecto. Por ello hay que distinguir totalmente el saber matemático de la didáctica utilizada. Se desarrolla el pensamiento matemático no con la didáctica utilizada, sino con el correcto saber del conocimiento de esta ciencia. Algunos creen que porque cantan o porque cuentan 1, 2, 3, 4, digo, oiga, pero usted está diciendo aquí 2 y es 1. En la casa de Torcuato todos cuentan hasta 4, 1, 2, 3 y 4, ¿cómo mola? Mi niño ya dice 1, 2, 3 y 4. Mire usted, 2 es un sonido totalmente distinto a 1. Pero lo curioso de 2 es que es 1 más 1 y que no se puede entender como un sonido independiente. ¿Qué pasa muchas veces? Que el hacerlo a gusto no significa que el resultado sea bueno. Vamos a distinguir entonces ese saber, vamos a incorporar, vamos a buscar el conocimiento desde el saber correcto de la disciplina que estamos trabajando. Y vamos a añadirlo como factor importante desde nuestro conocimiento y dominio de la materia para ayudar a nuestros hijos, ¿no? No lo que se nos ocurra, no lo que a mí me han enseñado siempre, porque eso puede ser peligroso. En este sentido, hay tres sistemas en el cerebro que se activan cuando se dice una palabra, cuando se ve un símbolo o cuando se representa una cantidad. Por eso tendríamos que hablar muchísimo, horas, sobre esto, ¿no? El sistema bilateral intraparietal se ocupa de lo cuantitativo, ¿no? De tal manera que hay niños que verdaderamente perciben una cantidad. Pero el giro angular izquierdo del cerebro se ocupa de la verbalización, en este caso 2. Pero el sistema superior parietal se ocupa del dibujo, del símbolo, en este caso ese dibujo, esa representación. Solo cuando el cerebro es capaz de unir los tres sistemas, se adquiere el concepto de número. ¿Qué podemos hacer entonces para, entre comillas, no hacerlo mal, ¿no? Porque parece ser que esto puede asustar. Bueno, en primer lugar, no corregir sin escuchar qué te ha querido decir. Primer punto. Segundo, partir de sus experiencias y entender que él tiene un razonamiento por el cual decide expresar esa información, acompañar sus pensamientos. No tenemos que imponerles los nuestros, sino acompañar los suyos. Tenía una vez unas familias en una tutoría que me decían que habían corregido a su hijo pequeño porque se pasaba por la casa diciendo 1, 1, 1 y entonces ellos le decían, no, 1, 2, 3, pero no, mire usted, esto es 1, esto es 1 y esto es 1. 2 es 1 y 1, con lo cual a 1 no le puede llamar 2 y a 1 no le puede llamar 3. ¿Por qué no escuchas lo que verdaderamente el niño te dice? ¿Por qué no acompañas? Tenía también otras familias que me decían que les corregían a los niños cuando decían 11, 12, 13. No se dice 11, se dice 11. Digo, no, oiga, no, 11 se dice en castellano. La matemática solo tiene la razón de 10 y 1.
porque no existen otros números, porque nuestro sistema es decimal. Así que 11, 12, 18, 19 y 10 y 10. Porque después del 19 no viene el 20, viene el 10 y 10. Los niños nacen con un sentido numérico muy especial y correcto que nosotros tenemos que respetar, conducir y preguntarnos por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen. Bueno, tenemos muchísimas cosas que poder decir sobre el concepto de número, pero ante todo, como decía al principio, la matemática es establecer relaciones. A través de estas relaciones, que no son más que dibujos, yo puedo componer o descomponer. Yo puedo llegar a establecer el resultado de una expresión matemática, como por ejemplo esta de aquí abajo, 1 más 2 más 3 más 2 más 1, de 1000 formas diferentes. La pregunta es, ¿por qué se empieza a sumar por aquí? ¿Se empieza a sumar por aquí? ¿Se empieza a sumar por el 3? ¿Por qué? ¿Por qué no se empieza a sumar por 2 y 2? La suma es un número. Expresar eso con un solo número ya te está pidiendo su suma. Usted tiene aquí las relaciones oportunas que determinan qué proceso intelectual sigue cada cerebro, que este es propio y personal de cada persona. Así que a uno se le ocurrirá sumar 2 más 2 y decir 4. A otro 1 y 1 y decir 2. A otro 3 y 2 y decir 5. Y ver que en 5 y 4 se dice 9. No lo sé, pero a otro se le ocurrirá empezar por aquí. Otro empezará por aquí con 1 más 2 y dirá 3. No lo sé. ¿Cómo se suma? ¿Por qué tenemos el valor de decir que desarrollamos el pensamiento matemático imponiendo nuestras ideas? Si la única forma de desarrollar y favorecer el pensamiento matemático es permitir que generen las suyas. En definitiva, si yo te hubiera dicho a ti cómo lo haría yo nunca hubiera aprendido cómo lo harías tú. No compartiríamos nada. Para acceder a un proceso positivo de estas acciones matemáticas que estamos representando como acción mental, por lo que habría que empezar primero es por experimentar. Después habría que dialogar sobre lo que se ha experimentado y por último, expresar, representar, enunciar. Para ello tenemos distintas acciones, ¿no? Para experimentar de todo lo que tenemos aquí, tenemos el observar, el manipular, para dialogar, el hablar y escuchar, y para expresar, el leer y escribir. Muchos creemos que porque leen y escriben, porque reconocen 2 más 2 y lo escriben, pues ya saben matemáticas. No, es el último paso, el de la representación, pero es el último paso que tiene que hacer el cerebro, porque para poner nombre a una idea debe existir la idea, y para representar ese nombre debe existir el nombre, con lo cual no podemos medir el saber por lo que saben expresar, sino por las ideas que la experimentación y el diálogo ha permitido interpretar la expresión a la que se ha llegado. Aquí tendríamos otro ejemplo en el cual se provocaría, ¿no? Tenemos 2 peras, les digo que podemos hacer, que podemos decir de esas 2 peras que ven, de lo que ven. Una me dicen habitualmente grande y pequeño porque está en su vocabulario activo. Cuando dicen grande y pequeño, la B para ellos es pequeña, la C es grande. Pongo B y C para distinguirlas en esta presentación. Evidentemente, no se pone estas letras a los niños. Así que cuando ya han identificado por pequeña y grande, yo les digo, bueno, y ahora, ¿cuál estáis viendo? Quito ante sus ojos la que ellos han dicho pequeña. Así que todos me dicen la grande. Cuando todos dicen la grande, yo saco esa que ya tengo preparada y todos se callan. O sea, su cerebro ha cortocircuitado, pero no es un cortocircuito, todo lo contrario.
Son sinapsis neuronales que se forman para modelar una nueva idea. ¿Cómo es posible que la C sea grande y ahora ya no es grande? ¿Cómo es posible que algo que es grande también pueda ser pequeño? Esto es algo increíble. Así que vuelvo otra vez a las otras dos. Esto es al día siguiente, siempre es al día siguiente. Hay que dejar pasar al menos una noche. Nos obsesionan los contenidos, cuando lo que nos debe obsesionar son los conocimientos. Contenido es lo que se enseña y conocimiento lo que se aprende. Ojalá algún día ambas palabras signifiquen lo mismo. Vuelvo, B y C. Pequeña y grande. Aquí se tranquilizan un poquito más porque... Y yo entonces quito la grande ante sus ojos y les digo, oye, ¿y cuál queda encima de la mesa, por ejemplo? Y me dicen, la pequeña. Cuando me dicen la pequeña, pues yo saco esa. Bueno, el silencio es enorme, ya tienen que compensar con cualquier otro tema. Al día siguiente les digo, oye, ¿cómo puedo llamar a esa pera, grande o pequeña? Quiero ver qué han aprendido. Casi al unísono todos después de esas noches, que el cerebro ha reposado, me dicen, ¿vas a sacar otra? Es lo primero que me preguntan. Qué bueno. Ya no responden sin saber si voy a sacar otra. Yo les dije sí, entonces me dijeron, sácala. Porque si no la sacas, no podremos saber si es grande o es pequeña. Necesitamos cuentos para desarrollar el pensamiento matemático, para desarrollar el pensamiento lógico, pero necesitamos también provocar ideas. No solo los cuentos nos van a dar, los cuentos van a ayudarnos a memorizar, a establecer relaciones, pero evidentemente yo necesito la generación de una idea. Ahora viene un cuento en el que se le dice que había un moscardón que era el más grande de todos los moscardones y que iba a visitar al hipopótamo más pequeño de todos los hipopótamos. Este es un cuento, ¿verdad? Que es muy interesante porque, en definitiva, establece relaciones comparativas, ¿no? Más grande que respecto al moscardón, más pequeño que respecto al hipopótamo, pero nos damos cuenta, primero, que cuanto más se repita, mejor verbalizan. Cuanto mejor verbalice un niño, mejor para el desarrollo de la actividad cerebral y para su razonamiento. El lenguaje correcto forma parte activa del pensamiento y, por tanto, de la matemática. No vale decir grande. Al principio sí, porque son sus palabras. Pero luego, como decíamos, hay que enunciar correctamente y memorizar hasta que lleguen a decir correctamente el moscardón más grande de todos los moscardones iba a visitar el hipopótamo más pequeño de todos. Pero un día se dio cuenta el hipopótamo más pequeño de todos los hipopótamos, que aunque era el más pequeño de todos los hipopótamos, era más grande que el más grande de todos los moscardones. Y se lo hizo saber al moscardón, que aunque era el más grande de todos los moscardones, era más pequeño que el más pequeño de todos los hipopótamos. Muchas veces en educación secundaria no se entiende la composición de funciones simplemente porque en educación infantil no se han contado estos cuentos, porque nuestro cerebro no ha procesado esas relaciones y relaciones entre relaciones, que es lo que en definitiva requiere la actividad mental a la que llamamos matemática. Bueno, llegados a este punto podríamos encontrar 1000 maneras de acceder con ideas a ese favorecer, pero yo quiero resumirlas en escuchar, no anticiparte con tu pensamiento, provocar, hacer que generen ideas y acompañar, ¿verdad?, ese pensamiento. Pero acompañarlo desde lo que ellos ven, desde la realidad del tú que es, no desde la del yo que quiero que sea. Si, por ejemplo,
delante de una caja de cuerpos geométricos, que lo podemos hacer con niños muy pequeños. Les sacamos una caja de cuerpos geométricos y les decimos, ¿qué ves? ¡Hala! Juega con ellos. Y luego les digo, oye, pon juntos los que para ti se parecen. Y estoy partiendo de sus ideas, de sus experiencias. Estoy acompañando su pensamiento. Y unos, fíjate, ponen juntos los que se pueden poner de pie 2 veces. Míralo. Los que se pueden poner de pie de 2 maneras, porque este se puede poner de pie de 2 maneras. Qué bueno, me coge el cilindro, me cogen prismas. Las pirámides no, claro, las pirámides solo se pueden poner de pie de una. Las pirámides las ponen en otro lado, porque son las que se pueden poner solo de pie de una. Y luego ponen los que ruedan y los que no ruedan. Luego ponen los que ruedan siempre y los que ruedan solo tumbados. ¿Por qué tenemos que partir de nuestras clasificaciones? ¿Por qué no podemos llegar a ellas? ¿Por qué no entendemos que la palabra más grande es comprender? En este sentido, con la palabra más grande que es comprender, con la definición que hemos dado de matemáticas, que es el arte de comprender y no el arte de calcular. Esto, ¿verdad?, no significa, como decíamos antes, que unas buenas relaciones en el cálculo no sean también matemáticas. Claro que sí. Se puede sumar, multiplicar, dividir haciendo matemáticas, o se pueden hacer divisiones, multiplicaciones y sumas sin que eso se parezca nada a la matemática. Si a mí me preguntaran, yo qué sé, cómo multiplicas 24 por 13, digo, hombre, pues multiplico 24 por 10 y 24 por 3. O simplemente 13 por 20 y 13 por 4. O simplemente 24 por 9 y 24 por 4, porque 13 es 9 más 4. O simplemente 24 por 5, 24 por 5 y 24 por 3. Es decir, la dinámica de relaciones se debe representar en cualquier acción de cálculo. Pero el proceso por el cual el cerebro determina una acción favorable al desarrollo del pensamiento matemático pasa por estas fases. Primero, emoción, una emoción positiva. Creatividad. Donde no haya creatividad y flexibilidad, no habrá pensamiento matemático, pues es en sí mismo la generación de ideas el mayor acto creativo. Flexibilidad por las alternativas que puede haber en un cerebro para presentar múltiples acciones que nos lleven a un mismo resultado, como hemos visto. Razonamiento. Sin el razonamiento es imposible decidir si voy por buen camino o mal camino. No hay autocorrección sin razonamiento. No hay, por tanto, evolución ni toma de decisiones que se pueda contrastar. Y por último, el cálculo. Emoción, creatividad, flexibilidad, razonamiento y cálculo. Bueno, muchísimas gracias y damos paso a algunas preguntas que podáis tener sobre lo que hemos expresado, ¿no? Tan brevemente, pero yo creo que con 2 o 3 ideas esenciales, ¿no? Guadalupe, Sí. ¿tenemos alguna pregunta por ahí? En el chat no he visto que haya escrito nadie nada, y si alguno, espera. Dice Jara que muchas gracias, ha sido muy enriquecedora, y espera, que está escribiendo alguien. Si de todos modos alguno queréis, siempre podemos desactivar el micrófono y que podáis preguntar a José Antonio directamente. A ver, ¿qué cuentos puedes recomendar para trabajar el desarrollo matemático? Me ha encantado la exposición. Gracias.
Otras personas dicen muchas gracias, muy interesante. Bueno, ¿puedes recomendarles algunos cuentos para trabajar todo el tema del desarrollo del pensamiento matemático? Bueno, cualquier cuento. O sea, esto es, vamos a buscar siempre, digamos, ideas sostenibles. Vamos a ver, que les cuenten a su hijo, a sus hijos, a su hija, el cuento de Pinocho, el cuento de Pinocho, y el cuento de Cenicienta, y el de Blancanieves, y cuentos populares, o que comenten cualquier película de estas infantiles que se puede ver, ¿no? Como El Rec o... ¿qué pasa? Que en estos cuentos tenemos sentencias que son necesarias y suficientes. Esto significa, si yo digo que Pinocho le crece la nariz sí y solo si miente, estoy creando una situación necesaria y suficiente. Si Pinocho miente, entonces y solo entonces le crece la nariz. Pinocho ha mentido. Mire usted, ya tengo las dos premisas. ¿Qué conclusión? ¿A qué conclusión puedo llegar? ¿Qué puedo deducir si Pinocho miente? Ah, que le crece la nariz. ¿Por qué no jugamos con esto, a esto con nuestros hijos, no? ¿Por qué no les damos las dos premisas después del cuento para que ellos emitan la conclusión mediante razonamiento? Y señores, es deductivo, aunque algunos digan que la deducción no aparece hasta los 10 años. Cierto, no lo es. Claro, si a Pinocho no miente. Ah, Pinocho no es el que se... Le preguntaron a Pinocho, pero hombre, tenemos que disfrazarlo también. Tenemos que ser nosotros creativos. Le preguntaron a Pinocho, ¿cómo te llamas? Esto no viene en el cuento, claro que no, pero tú lo sacas del cuento. Le preguntaron a Pinocho, ¿cómo te llamas? Y Pinocho dijo, me llamo Raúl. Ah, ¿tú qué crees? ¿Le creció la nariz o no le creció? Sí, le creció, porque es que él dijo que se llamaba Raúl, pero se llamaba Pinocho. Ah, le preguntaron a Pinocho, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Pinocho. Ah, ¿tú crees que le creció la nariz? No, no le creció. Y dijo un hombre que lo vio, que le creció la nariz. ¿Ese hombre decía la verdad o decía? No, ese hombre decía la mentira, porque a Pinocho no le crecía la nariz, porque Pinocho dijo Pinocho cuando le preguntaban su nombre. O sea que, ¿por qué no establecemos relaciones y relaciones entre relaciones? ¿Por qué buscamos un cuento inclusivo, comprensivo o afectivo si el afectivo eres tú, el inclusivo eres tú y el comprensivo eres tú? Cuenta el de Cenicienta, juega con tus niños a estas relaciones. De cada una de esas expresiones puedes discutir mucho. De cada una de las acciones de la vida que se presentan en un paseo, por distancia, por velocidad, por acercamiento al concepto de número, por acompañar su pensamiento. Pero no le cortes, porque si le cortas, si le intimidas, si le irritas el cerebro pensante se cierra, porque el sistema límbico se ha cerrado, porque no hay ningún acceso afectivo a generar una idea. Acompáñale. Este sería uno de los titulares, ¿no? Mira, hay otra familia que pregunta, ¿a partir de qué edad se recomienda empezar lógica matemática? Pues desde que nace, o sea, es que vamos a ver, desde que nace. Lo que pasa es que hay que entender qué es lógica matemática. Si por lógica matemática yo entiendo el conjunto de símbolos capaces de ser interpretados correctamente dentro de la disciplina lógica o matemática, pues evidentemente eso tarda mucho. Son muchos años de estudio, ¿no? Pero si hemos visto lo que aquí se ha dicho y entendemos que la generación de ideas y ya es un proceso de razonamiento, que la contrastación de las ideas ya es un proceso de razonamiento, pues hombre, yo les diría, hombre, no ayuden a su hijo a buscar una solución. Por ejemplo, ahí empieza ya
el desarrollo del pensamiento lógico y matemático. Esto no significa que le abandonemos, cuidado, no vamos a... Esto significa que cuando él nos pide que nosotros resolvamos su vida, nosotros tenemos que amablemente regalarle la opción de que él pueda entender que él tiene mecanismos para poder resolver. Es verdad que nosotros vamos a estar detrás. Entonces, la autocorrección, la independencia, esto es la autonomía, ¿no? Eso desarrolla el pensamiento lógico y matemático. Lo que no se expresa es con los símbolos que pertenecen a esta ciencia. Por eso decíamos que el saber incorpora comprender, enunciar, memorizar y aplicar. En el enunciado sí están los símbolos que se han comprendido. Sí. No tenemos ya más preguntas. No sé si hay alguna familia más que quiera intervenir. Bueno. No veo ninguna mano levantada, pero voy a revisar otra vez el chat. Dan las gracias. Muchísimas gracias. Una maravilla siempre escucharte, muy interesante. Bueno, que también lo sepas, ha sido enriquecedor para que también tengas feedback de lo Muchas gracias. Espera, está escribiendo otra familia. Espera un momentito. Muchísimas gracias por la sesión. Y espera, que nos queda una última familia que no sé simplemente quiere agradecer o por el contrario te quiere agradecerte. Pues nada, José Antonio, en nombre de todos, de los padres y de las madres que están aquí hoy con nosotros y de todo, hay algunas personas también del equipo de los colegios, pues nada, darte las gracias, como siempre un placer escucharte. Y como siempre aprendemos mucho de todas las cosas que nos cuentas. Un abrazo enorme, José Antonio, y esperamos volver a contar contigo el próximo año en otra sesión en la que nos ayudes y nos orientes acerca de cuál es nuestro papel, ¿no? como padres en todo. Cómo podemos también ser un potenciador, ¿no? de ese pensamiento matemático. Que muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí y os dejo ese código QR, que es el código de la cátedra, donde indagando por ahí, ¿verdad? Sí. Veremos pues algunos de esos libros o cuentos que nos pueden ayudar. Hay que indagar, hay que descubrir, porque no vas a decir tú que hay que indagar y descubrir y luego no permitir que se indague o descubra. Mil gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.